Poco camino debemos recorrer para llegar a Santiago de los Caballeros. Su nombre desvela ya parte de su historia. En esta pequeña iglesia de planta rectangular y sencilla cabecera, veló sus armas y fue armado caballero el Cid Campeador. Aquí, reclinado sobre el altar, comenzó la valerosa andadura del héroe castellano. Yo, Fernando, rey de Castilla y de León, junto con nuestra Santa Madre Iglesia, os entrego a vos, Rodrigo Díaz de Vivar, la espada que debéis ceñir para defensa de Dios y del reino, y que sea ahora mi hija, la infanta Urraca, la que os calce espuelas de oro para mayor honra de vuestra condición. Rodrigo, la misma fidelidad que guardáis a vuestras armas, guardadla también a vuestra alma. Porque sabed que solo cuando ambas estén en soberana armonía, podréis alcanzar la más noble de las victorias. Mi buen vasallo, cumplid la promesa que hoy hacéis. A la voz de los juglares, héroes y reyes, se adelantaron en esta iglesia de Santiago los maestros escultores que cincelaron bellamente los capiteles. En el arco de entrada al ábside se representa a un hombre y a una mujer desnudos entre animales y rodeados por una serpiente. Imágenes que bien pueden referirse a Adán y a Eva en el paraíso y al pecado original. Sus cimacios se ornamentan con palmetas y flores. La nave, en su momento abovedada, muestra en sus capiteles una extraña composición de cuadrúpedos y hombres entrelazados que recuerdan al pueblo la existencia caótica del infierno. A través de las puertas de la muralla se accedía a la ciudad. Muchos eran los negocios que se venían a resolver, los mensajes que llegaban de villas y lugares, los pleitos a sentenciar por las justicias civiles o eclesiásticas. Los amores vetados y secretos. Al pie de las murallas, la Catedral de San Salvador. Desde las orillas del Duero, la torre y la cúpula catedralicias ofrecen una majestuosidad sorprendente. Se diría, ante tan bella perspectiva, que río y catedral debieron formar parte de una misma creación. El arquitecto que la diseñó compuso una obra con un marcado acento oriental, heredado del arte hispano-musulmán y de los francos que tan fielmente siguieron a Raimundo de Borgoña a finales del siglo XI en la segunda repoblación de la ciudad.
Para esplendor del primer conjunto ya se elevó el cimborrio, sobrio, señorial, gallardo. En su tambor se abren 16 ventanales con columnillas muy esbeltas y capitel vegetal. La cúpula se cubre con nervios o gallones y escamas labradas en la misma piedra. Fuera del proyecto inicial, con el fin de contrarrestar su peso, se le añadieron 4 torrecillas con sus cupulinos y 4 frontones que señalan los puntos cardinales. Los primeros fieles de esta catedral zamorana, los primeros prelados que la poseyeron, debieron verla de esta manera. Con su cabecera semicircular y sus severas fachadas, pues bien tuvieron en cuenta sus creadores los consejos dictados por Bernardo de Claraval, reflejados en el arte cisterciense, en los que se abogaba por una exacerbada austeridad decorativa. En el siglo XIII, respetando la tradición románica en oposición a las novedades del gótico, se levantó la torre. Sus 50 metros de altura la convirtieron en una excelente vigía y en el mirador de la espiritualidad zamorana. La catedral era un símbolo de poder, el poder del cabildo y del obispo, el poder de la Iglesia, enfrentada de manera demasiado habitual con el concejo por una contraposición de intereses hegemónicos. Las obras sucedidas a lo largo de los siglos y el voraz incendio de 1591 hicieron que hoy solamente se conserve el estilo románico de sus muros exteriores en la portada sur, llamada del obispo por su cercanía al palacio episcopal. La puerta es muy sencilla. Sus arquivoltas se adornan con lóbulos cerrados. A la derecha, en un rico nicho vegetal, la imagen entronizada de la Virgen María y el Niño acompañada de 2 ángeles. Debajo, muy desfigurado, aparece el rostro del que para unos fuera un caudillo musulmán decapitado en uno de los famosos asedios medievales, mientras que para otros corresponde al de un ladrón al que milagrosamente se le estrechó la ventana, quedando atrapado, y que el artista quiso perpetuar. En el lado opuesto, albergados por un arco de medio punto, San Juan y San Pablo portando libros sagrados y en actitud conversante. En el cuerpo superior, limitado por impostas y arquillos, se abre una galería de arcos cegados, rematándose el conjunto por el único ventanal que permite el paso de la luz. El interior, aún sencillo, es sorprendentemente espiritual. En el cancel de entrada se conserva la lápida fundacional junto al epitafio del obispo don Guillermo. La primera piedra de la catedral y su posterior consagración se realizó bajo el episcopado de don Esteban, conocido como el segundo prelado de los modernos, tomando como referencia la restauración de la sede zamorana tras las devastadoras correrías de Almanzor. Los ecos del pasado, siempre perdurables en las naves, parecen traernos el relato de aquel privilegiado obispo, testigo y director de esta monumental obra catedralicia. Nuestro cristianísimo rey Alfonso VII y su hermana doña Sancha quisieron, para remedio de sus almas y las de sus antepasados, dotar de mayor dignidad a esta iglesia de Zamora, pues aunque Dios habita en las conciencias y en los corazones de los hombres, no deben estos nunca descuidar su casa y los oficios divinos que en ella se celebran. Iniciamos las obras en el año del Señor de 1151 sobre la antigua Basílica del Salvador, cumpliendo los deseos de mi antecesor, don Bernardo de Perigord, quien recibiera la donación y licencia del monarca. Cómo se elevaban las piedras, cómo se iban moldeando las fachadas, capillas y bóvedas. Aquella arquitectura me traía los aires de la Borgoña y del Poitou.
El 15 de septiembre de 1174 consagramos la catedral para mayor gloria de Dios. Buen trabajo hicieron los artistas encargados de su construcción, maestros cuyos nombres tal vez jamás conoceremos, pero en estas piedras, medidas y armoniosas, quedó reflejado parte de su sentimiento. Con razón, varios templos románicos zamoranos posteriores a esta fábrica copiaron algunos de sus elementos. La catedral presenta 3 soluciones distintas de abovedamiento. En el crucero se utilizó la bóveda de cañón. En las naves laterales, las bóvedas de arista. Y la central, la más alta, se cubrió con bóveda gótica de crucería, una de las innovaciones arquitectónicas más interesantes que ofrece este templo. Los arquitectos, combinando sabiamente la geometría, se convierten en teólogos desde sus obras. En el centro del crucero, el cimborrio, asentado sobre pechinas, al modo bizantino, la luz que traspasa con suavidad los ventanales lo envuelve todo. Toda forma tiene en la catedral un sentido. La planta de cruz, la cúpula celeste, las alturas. Es el reflejo de un orden, de una forma de vida inconcebible sin Dios. Desde la catedral partía hasta la actual Plaza Mayor la calle más importante de Zamora, el Carral Mayor. A un lado y a otro se disponían las casas con sus corrales, sus bodegas y pequeñas huertas, los palacios y las diferentes colaciones parroquiales. En ella se levantó Santa María Magdalena. Perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén y cuentan que junto a su portada se reunía el concejo para administrar justicia. Su estilo románico es ya tardío, protogótico, como afirman algunos autores. Su ábside semicircular nos recuerda al que ya vimos en Santa María de la Horta, de bello trazado. La austeridad del románico zamorano se desvanece en el delicado trabajo de la portada meridional que nos ofrece una espléndida visión del paraíso. En una de las arquivoltas quiso el autor retratar al obispo encargado de la fundación, que, aunque hoy nos es desconocido, el pueblo no ha dudado en depositar en él algunas de sus supersticiones más entrañables, como el afirmar, por ejemplo, que aquella persona que logre distinguirlo del entramado vegetal que lo rodea, tiene asegurado su casamiento.